¿Qué tal amigos del canal Quiero ser youtuber? En esta ocasión es un tema bastante importante, así es que hoy vamos a hablar de los impuestos en YouTube. Y para eso hoy nos acompaña un gran amigo y mi contador personal, Carlos Ramírez, al cual quiero darle la bienvenida a este espacio y va a estar resolviendo nuestras dudas con relación a todo el tipo de pago de impuestos dentro de este tipo de plataformas como lo es YouTube. Ok, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte aquí en este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos ya listos para resolver tus dudas al respecto de lo que podamos ayudarte. Bueno, vamos con la primera pregunta y esto me lo han dicho muchísimas veces. ¿Los youtubers pagan impuestos? Sí, claro que sí, los youtubers pagan impuestos, al igual que cualquier persona que genere un ingreso, estamos obligados a hacer el pago de impuestos. Incluso si tú eres un empleado o si tú eres una persona, un trabajador independiente, tú tienes la obligación de hacer el pago de impuestos, claro que sí. ¿Por qué razón cobra impuestos YouTube? Bien, te voy a compartir la diapositiva. Ujú. Vamos más o menos explicándote. Bien, YouTube como tal no te está cobrando los impuestos. Quien te cobra los impuestos es la federación. Y en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos a YouTube le pusieron unas nuevas políticas en donde ellos tienen que retener una parte de los impuestos de las ganancias que están generando los youtubers y a raíz de ello, ellos los pagan y los entregan directamente pues a su gobierno, que es el que se encarga Ok. de hacer la recaudación. Y digo, bueno, vamos, aquí en México y en cualquier otro país se hace el pago de impuestos para, pues, para solventar el gasto público. YouTube en este caso lo único que nos está haciendo es retener una parte de impuestos, pero eso no nos exime a nosotros de la responsabilidad y de la obligación de tener que hacer nosotros un pago de impuestos en nuestro país. La siguiente pregunta es, ¿se tienen que pagar impuestos a partir de nuestro primer pago, sin importar la cantidad, o tenemos que esperar a generar una cantidad considerable para poder empezar a pagar esos impuestos? No, mira, tenemos que pagar impuestos a partir del primer pago que nos hagan. Obviamente, no siempre va a ser una cantidad muy significativa la que hagamos de pago de impuestos y realmente los ingresos que nosotros obtenemos de YouTube vienen principalmente tanto por publicidad como por donaciones o por suscripciones. Tengo entendido que existen otro tipo de ingresos, pero esto es la principal materia de la cual se reciben los ingresos y sí es necesario hacer el pago, ya sea por que recibas 500 pesos o porque recibas 100,000 pesos, 1,000,000. Ahora, algo que mucha gente pregunta, ¿cuál es el procedimiento que debemos de realizar para poder efectuar nuestro pago de impuestos? Obviamente yo te voy a platicar del trámite de cómo lo realizamos aquí en México, aquí en nuestro ¿Ok? país. Cada quien tendrá que hacer la adecuación al país al que le corresponda. Pero inicialmente lo primero que tenemos que hacer en nuestro trámite es hacer una cita en el SAT. Nos tenemos que dar de alta en el padrón de contribuyentes. Inmediatamente después nosotros tenemos que hacer el alta de obligaciones, ya dependiendo del régimen fiscal que le convenga a cada quien, dependiendo la cantidad de ingresos que tengan. Nosotros tenemos que presentar una declaración ya sea de manera mensual o bimestral, dependiendo el tipo de ingreso que vayas a tener y el tipo de régimen. Aquí sí depende mucho, mucho de la estrategia que vayas a manejar y de cómo lo vayas a hacer. Ok, y hablando eso del régimen, ¿tú en qué régimen recomiendas que alguien inicie en el pago de impuestos? Bueno, muchas veces en México viene a funcionar lo que es el régimen de incorporación fiscal, que Ok. en estos momentos está por desaparecer, pero no aplica para todas las personas. Incluso tenemos un nuevo régimen que es el régimen de plataformas digitales, pero no todos los servicios que estén por internet van a funcionar ahí, sobre todo en el caso de los youtubers que no reciben ingresos por una actividad o prestación de servicios a la plataforma como tal, sino que hacen creación de contenidos. Y tenemos el régimen como a las personas físicas con actividad empresarial. Y depende mucho, pues, técnicamente de la cantidad de ingreso que tú tengas y de los gastos que tú tengas para poder determinar bien y correctamente cuál es el régimen que a ti te corresponde Ok. y sobre todo la actividad que tú vayas a tener. Pero, por ejemplo, supongamos un youtuber que recién inicia, que obviamente
genera un ingreso muy bajo, ¿en cuál tú le recomendarías? No necesariamente sería el RIF. Te comento, si es dar una estudiada, y lo más recomendable aquí sí es que se acerquen con un contador, una persona especializada, para que estudie su caso De en acuerdo, en base al, particular, en concreto. Sí, supongo claro. que esto es en base a, como tú dices, los ingresos y los gastos que genera, ¿no? Ahí se Sí, adecua claro. un No, régimen u no otro. todos van a generar los mismos gastos, no todo el mundo, aunque sea a lo mejor que tengas $100 de ingreso, no vas a generar el mismo gasto o el mismo ingreso. Ahora, una vez que ya nos registramos y comenzamos a pagar estos impuestos, ¿cómo es que se realiza el pago? ¿Es de forma virtual o tenemos que ir a algún lugar físico? Puedes ir a cualquier banco o puedes tener una línea referenciada de captura del SAT que se puede realizar también por portales. De igual forma, voy a dejar esos enlaces en la descripción para por si alguien quiere dar una revisada y que sea mucho más fácil. Ahora, algo que muchísima gente me ha preguntado es ¿cuánto es lo que tenemos que pagar de impuestos? Bien, el pago de impuestos, la ley nos marca que debe ser de una manera equitativa y proporcional. ¿Ok? Es equitativo. Todo el mundo paga impuestos, pero no todo el mundo va a pagar lo mismo de impuestos. Esto ya depende mucho de la cantidad de ingresos que tú tengas y realmente de esos ingresos útiles. Aquí, por ejemplo, te voy a ir mostrando una tablita ¿Ok? en donde tenemos un ingreso, o sea, una persona que recibe un ingreso mensual de 10,000 pesos no va a pagar lo mismo en proporción a alguien que tiene un ingreso libre de 100,000 pesos. Se hace un cálculo dependiendo unas proporciones que nos da la Secretaría de Hacienda cada año, y estas se van actualizando mes con mes. Pero en un aproximado, por ejemplo, una persona que gana un promedio ya libre de 10,000 pesos, nos queda aproximadamente en 830 pesos, y una persona que gana 100,000 pesos tiene una carga tributaria de alrededor de 25,000, casi 26,000 pesos. Wow. Prácticamente es un 25% contra un 8% de lo que estaba pagando una persona que tiene un ingreso por 100,000 pesos. Entonces, es meramente proporcional a la utilidad que tú tengas y no propiamente al ingreso total, porque al ingreso que tú tengas, tú tienes que disminuir todavía tus deducciones para poder tener la tasa de lo que tú vas a hacer de pago de impuestos. Ok, perfecto. Y acabas de tocar un tema súper importante que es las deducciones, porque mucha gente no entiende también esa parte de que nosotros podemos jugar con las cantidades para al final de cuentas terminar pagando o reducir ese pago de impuestos. Así es que justamente a eso va nuestra pregunta es, ¿de qué manera puedo deducir impuestos siendo youtuber? Siendo youtuber, tú tienes una serie de gastos que tienes que realizar mes con mes para poder tú llevar a cabo tus actividades. Propiamente como tal, tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, hacer tu pago de internet. Ese lo tienes que recibir facturado a nombre tuyo si tú eres la persona que va a hacer la creación de contenido. Y sobre esas facturaciones es lo que tú puedes hacer de deducciones. Por ejemplo, es variable siempre y cuando tú te estés apegando a hacer esos gastos directamente para la creación de tu contenido de tu canal. Pero, por ejemplo, si tú eres un youtuber que tiene una creación de contenido en la que requieres viajar a otra ciudad, requieres viajar a otro país, los gastos que te generen ese viaje, tú los puedes deducir, siempre y cuando tengas tus facturaciones adecuadas. Sí, o sea, que puedas comprobar que realmente ese dinero o ese ingreso se usó justamente para fines del canal, ¿correcto? Claro, para la creación de tu contenido, siempre que sea estrictamente necesario para ello. Esos son los gastos que nosotros podemos deducir. Bueno, como por ejemplo también en mi caso, para las personas que no saben, el equipo que nosotros compramos puede ser micrófonos, luces, cámaras, todo eso nosotros podemos también deducirlo para que a fin de cuentas el gasto, o mejor dicho, los impuestos se reduzcan. Lo que estabas diciendo antes se me hizo muy interesante. Aquí nos estás mostrando dentro de la tabla el ingreso que dice 10,000, pero ese ingreso de 10,000 o 100,000 es lo que te resta después de haber hecho estos gastos, ¿es correcto? Es correcto. Este ingreso por el que tú vas a pagar tus impuestos va a ser el ingreso total, digamos que tú tuviste un ingreso de
15,000 pesos y tuviste 5,000 pesos de deducciones o de gastos propios para tu creación de contenido, entonces te restarían únicamente 10,000 pesos, que son por los que vas a pagar impuestos. No vas a pagar impuestos por los 15,000. Fíjate que eso es bastante interesante para que la gente entienda perfectamente. Imaginemos, voy a poner esto en dólares para que la gente de cualquier país lo pueda entender. Imaginemos que yo genero mensualmente $1,000. Yo no voy a pagar el impuesto de los $1,000. Primero tengo que ver cuánto de esos $1,000 gasté para el canal. Ejemplo, si yo gasto $800 en el mes, solamente voy a pagar impuesto por los $200 restantes. ¿Es correcto? Es correcto. Solamente por los $200 restantes, después de haber hecho los gastos necesarios para hacer tu contenido digital. Ok, perfecto. Creo que a esta parte quedó bastante clara. Pero ahora, amigo, ¿qué pasa si yo no declaro, si yo no hago mi declaración de impuestos? Imaginemos, yo ya empecé a generar ingresos con mi canal de YouTube y no he hecho ninguna declaración, no he pagado impuestos, llevo ya algo de tiempo y no he pagado impuestos. ¿Qué es lo que me puede pasar? Regularmente, al menos en nuestro país, nosotros tenemos lo que vienen siendo denominados un capítulo tipificado penalmente como delitos contra el fisco, la recaudación fiscal. Okay. Y el delito que nosotros estamos cometiendo al no declarar nuestros impuestos o nuestros ingresos y no pagar nuestros impuestos es un delito de defraudación fiscal. Y ese viene tipificado ya en el Código Fiscal de la Federación y tiene penas de cárcel, y eso es aún independiente de que puedes ir a parar a la cárcel y además tengas que resarcir el daño generado a la Federación. Que por decir algo, nunca se dan cuenta en este momento de que no estás haciendo tu pago de impuestos, pero llega un momento en que se dan cuenta Hacienda, tienen las facultades de hacerte una auditoría y de percatarse de cuánto es lo que has tú tenido de ingresos. Y si, por ejemplo, tú tenías que haber hecho un pago en el 2010, 2015, de 5 millones de pesos o de 10 pesos, se puede convertir casi en el doble, más aparte tienes que pagar las multas y vas a estar un tiempo en la penal. Si son delitos muy graves, sí son cuestiones que sí deben de checar y que no se deben dejar muy a la ligera. Ahora, por ejemplo, ahorita acabas de mencionar 10 millones de pesos, obviamente eso es muchísimo dinero, pero suponiendo alguien pequeño, imaginemos un canal que genera, nuevamente vamos al ejemplo de $100 mensuales, aún así a esa persona también le puede llegar o sea, puede estar incurriendo en ese delito y también le puede llegar la misma pena. Las penas regularmente son proporcionales a la parte que determine que se ha fraudeado a la Federación. Por ejemplo, una persona que genera un ingreso de aproximado de unos $1,000, digamos, unos 20,000 pesos en México, que le corresponde hacer un pago de, por decir algo, 1,000 pesos o $50. Después de un tiempo, si no se ha hecho el pago y Hacienda te requiere el pago, esta cantidad que tú tenías que haber hecho de pago de impuestos se puede duplicar, incluso hasta triplicar, dependiendo las circunstancias, porque también conlleva multas, va a conllevar otro tipo de cuestiones, actualizaciones, lleva recargos, lleva multas, y esto se puede volver una bolita de nieve de la que realmente no vas a salvar. Y los tipos de pena que pueden ir desde 3 meses, 1 año de prisión, hasta 5, 10 años, dependiendo la cantidad de tiempo que hayas tú dejado de pagar y de la cantidad que considere el fisco que le debes a uno. Pero ¿cómo es la forma que te contacta? ¿Te mandan un citatorio? ¿Te llega una carta? ¿Es vía electrónica? ¿Cómo es esto? Son diferentes formas, pero te llega regularmente una carta y te llega un inicio de una auditoría. Puede suceder que te lleguen a tu domicilio con una auditoría y te empiecen a solicitar los papeles de tu contabilidad. Y si no, ellos mismos, el SAT mismo tiene facultades para solicitar información al banco, en donde tú tengas cuentas y donde recibas tus depósitos. Una vez teniendo los estados de cuenta del banco, si tú no tienes deducciones mediante facturaciones, el SAT va a determinar cuánto ingreso has tenido y tú tienes que comprobar si de ese ingreso pagaste o no impuestos. Pero ya son facultades de revisión y de auditoría del propio SAT. Para resumir todo esto es,
Los youtubers sí pagamos impuestos, al igual que cualquier otra persona que genere algún ingreso. Obviamente en cada país hay instituciones que regulan esto, por lo cual deben de acudir con un especialista dentro de su país para que les explique de qué se trata o cuál es el procedimiento que ellos deben de hacer. Los regímenes van a variar muchísimo dependiendo de cuánto generes, cuánto gastes, así es que también para eso asesórense. Los impuestos se pueden pagar ya sea mensual o bimestral. Estos pagos se pueden realizar ya sea vía virtual o en algún lugar físico, y lo que vamos a pagar de impuestos va a depender realmente del ingreso que nos quede después de restarle todos los gastos que hemos tenido en ese periodo. Y por último, si no declaramos, el órgano encargado de la recaudación de impuestos puede hacernos una auditoría y podemos recibir ya sea penas desde una multa o hasta prisión en este caso. ¿Es correcto, amigo? ¿Alguna cosa que quieras complementar con esto? Todo es correcto. Simplemente asesórense adecuadamente para que no vayan a caer en algún problema de defraudación fiscal, que les pueda generar un problema que después vayan a andar necesitando servicios de abogados. Sí, claro. De hecho, aquí compartiendo como anécdota, yo cuando empecé a generar ingresos con mi canal principal, yo no realizaba estas declaraciones hasta que me encontré con mi buen amigo Carlos, que es un amigo ya de varios años, y él me asesoró bastante con relación a esto, y créanme, aunque obviamente a veces no nos gusta pagar impuestos, te da una tranquilidad muy grande porque sabes que no te puedes meter en ningún problema, estás cumpliendo con tus obligaciones. De igual forma, si alguien desea asesorarse o desea contratar los servicios de Carlos, que en verdad yo los recomiendo bastante, además es bastante accesible, vamos a dejar su correo de contacto aquí en la descripción para que puedan mandarle sus consultas o contratar sus servicios. Amigo, yo en verdad te agradezco un montón por haber venido a este espacio para resolver todas las dudas que muchísima gente constantemente me está preguntando, y esperemos que con este video les sirva como una orientación para todas aquellas personas que tienen dudas con relación a este tema. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.